Muy buenos días con todos los participantes. Me presento, mi nombre es Rafael Guerrero, yo seré su docente en el transcurso y desarrollo de este Diplomado Internacional de Criminología. De parte de la directiva que conforma Escuela Legal Ecuador, les brindamos la más cordial bienvenida, un agradecimiento sincero por formar parte de este Diplomado en Criminología. Bueno, como ya sabrán, el tema que vamos a analizar el día de hoy sería lo correspondiente al primer módulo en el desarrollo de este diplomado del origen de la criminología, ¿no? Con el tema correspondiente a lo que son las escuelas clásicas, positivistas y las escuelas de Chicago, ¿no? Pero antes de entrar, ¿no?, en el tema concreto del análisis de cada escuela, tenemos que entender qué son las escuelas jurídico-penales, ¿no? Entonces, para esto, vamos a analizar una de las teorías de dos autores, los cuales consideran que, en primer lugar, Jiménez de Ansúa indica que las escuelas jurídico-penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de pensar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones, ¿no? Entonces aquí tenemos que para este autor, una escuela jurídico-penal significaría, ¿no?, el ente de donde emana, ¿no?, las ideas que se contraponen a la legitimidad del derecho en sí, del derecho de pensar sobre la naturaleza. Entonces vemos que el autor toca aquí lo que correspondería en ese entonces se consideraba mucho lo que es el derecho natural, ¿no?, del hombre, y que era emanado por un ente superior que según la Biblia nos fue dado a través de Moisés. Bueno, esas son creencias teológicas que no tocaremos en este desarrollo de lo que sería la ciencia criminológica. De ahí tenemos al autor Sáenz Cantero, el cual define a las escuelas jurídico-penales en un sentido un poco más amplio. Este autor indica que la dirección de pensamiento que tiene un determinado rumbo trabaja con un método peculiar y responde a unos determinados presupuestos filosóficos penales, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí este autor ya le da un poco más del sentido a la teoría de lo que son las escuelas jurídico-penales correspondiente a utilizar un método peculiar, en este caso el correspondiente al método científico, ¿no?, para poder desarrollar realmente teorías que aporten al desarrollo científico como tal. Entonces, en el ámbito jurídico, penal y criminológico, ¿no?, es cierto que el comportamiento humano ha sido en todos los tiempos el motivo de interés y preocupación por estudiosos y especialistas en diferentes tipos de disciplinas. Estos comportamientos humanos están basados o regulados en las normas legales positivas de determinado estado en determinada época. Son los que estudia la ciencia normativa. Esta ciencia estudiará los modelos de comportamiento humano que la ley describe como delitos y todas las sanciones que se podrían aplicar para cada comportamiento establecido, y la ciencia aplicativa, en cambio, por su parte, esta se ocuparía de indagar las circunstancias temporoespaciales, instrumentales y personales en las que se realizó el hecho punible. Simplificando esto, ¿no?, según lo que acabamos de mencionar, el derecho penal es una ciencia normativa, mientras que lo que correspondería a la criminalística sería una ciencia aplicativa. Y en torno a la criminología, para algunos estudiosos, es una ciencia causal explicativa.
¿no? Como ya lo analizamos en clases anteriores y según los pensamientos que acabamos de analizar, ¿no? Nosotros podríamos apegarnos más a la postura adoptada por García Pablos de Molina, el cual en 2003 afirma que se puede definir a la criminología de manera provisional como una ciencia empírica e interdisciplinaria, la cual tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, que aporta, a su vez, una información válida, contrastada y fiable acerca de la génesis, dinámica y variable del crimen. De igual manera, como sobre su prevención eficaz, las formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positivas en el infractor. Entonces, vemos cómo la criminología no solo es una ciencia, la cual aporta un núcleo de conocimientos verificados, sino que en sus características vemos que es una ciencia empírica, ¿no? E interdisciplinaria, en la cual predomina la observación de la realidad acerca de la perspectiva normativista. Esta acota como objeto de estudio la investigación del crimen, del infractor, de la víctima del delito y acerca del control social del comportamiento desviado. Vemos de aquí, ¿no? Vamos a comenzar con lo que sería el tema de la escuela clásica. Entonces, teniendo en claro lo que son las escuelas jurídicas, no sé si alguien tal vez tenga alguna duda o comentario adicional sobre lo que serían las escuelas clásicas en torno a la criminología, podamos avanzar a lo que sería ya la escuela clásica, ¿no? No hay ninguna duda, proseguimos. Entonces, los, los autores positivistas del siglo XIX, ¿no? Son aquellos que bautizaron con el nombre de escuela clásica a todo lo anterior a ellos, es decir, a las doctrinas las cuales no se adaptaban a las nuevas ideas y a los recientes sistemas que se estaban desarrollando en aquel siglo XIX. Bajo esta etiqueta de clásicos, se suele agrupar autores y tendencias divergentes en muchos puntos de vista, en algunos casos inclusive contradictorias, pero que presentan una serie de concepciones unitarias acerca de postulados fundamentales, que fue lo que permitió a los positivistas en aquella época reunirlas con un propósito didáctico. En el mundo clásico, de una imagen, partió de una imagen excelsa, ideal, del ser humano como centro del universo, como dueño y señor absoluto de sí mismo y de sus actos. El dogma de la libertad, que hace iguales a todos los hombres y fundamenta la responsabilidad, ¿no? Este fue un absurdo comportamiento delictivo, indicaba que es un absurdo el comportamiento delictivo y solo puede comprenderse como consecuencia del mal uso de esta libertad en una situación concreta, no a pulsiones internas ni a influencias externas. Es decir, que para los autores de la escuela clásica, ¿no? Ellos indicaban que el comportamiento delictivo, en primer lugar, era un comportamiento absurdo, el cual solo se comprendía como la consecuencia o el resultado del mal uso de la libertad o del libre albedrío que poseía el hombre, ¿no? Dejando los factores endógenos y exógenos de lado. Para los clásicos, el delincuente es una suerte de pecador que optó por el mal, pudiendo y debiendo
respetar la ley. Hay algo muy importante en la escuela clásica que se recoge de sus autores. Esto es la defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder. Se reconocen como representantes destacados de la escuela clásica del derecho penal autores como César Beccaria, Giovanni Carmignani, Pellegrino Rossi y Francisco Carrara. Las ideas que tomaron los clásicos, ¿no?, para poder desarrollar sus teorías y sus supuestos, se basaban en teorías del control social de Hobbes, Montesquieu y Rousseau, las cuales tuvieron sus inicios en la última mitad del siglo XVIII, en Inglaterra e Italia. Posterior a esto se extendió a Europa Occidental y a Estados Unidos. Teniendo en cuenta que lo más importante de la escuela clásica no existió como tal desde el punto de vista histórico, sino gracias al autor Enrico Ferri, el cual comenzó a llamarles clásicos a los juristas prepositivistas y posteriores a César Beccaria. Entonces, tenemos aquí al primer autor, uno de los que se conoce también como el Divino Marqués, César Beccaria, los cuales para muchos estudiosos en esta ciencia indican que la criminología clásica fue fundada por este autor, en el espíritu del iluminismo europeo, mismo el que en el año 1764 publica su obra titulada De los delitos y de las penas. En dicha obra comprendía las leyes existentes en esa época y proponía escribir las leyes para que pudieran ser comprendidas por todos los individuos, y no solo por los máximos juristas, tratando de encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y evitar una interpretación desviada o equivocada por conceptos morales de los juristas o los jueces. Además, el delimitar el ámbito de las leyes penales al mínimo necesario para poder disminuir el delito. Se puede afirmar que gracias a la escuela clásica se pudo dar fin con la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba en aquella época. Procuró a su vez la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. Por otra parte, tenemos al autor Pellegrino Rossi, el cual escribió el primer gran clásico reconocido por todos, el cual aportó con su obra Teoría de las penas y de las recompensas, escrita en 1840, con obras como Génesis del Diritto Penale en 1837. Y para algunos, este autor es el que sienta las bases para el desarrollo de la escuela clásica con su obra Filosofía del Delito, la cual fue escrita en 1839. Rossi consideraba que existía un orden moral que todos los seres libres e inteligentes debían seguir, pensando que aquella tendría que aplicarse en la sociedad, puesto que todos los individuos estaban hechos para vivir en sociedad. De aquí es como surge un orden obligatorio para toda la sociedad y del cual se derivan los derechos y las obligaciones. El autor piensa que la capacidad de juzgar le pertenece al superior, es verdad, pero además de esto no niega que todo hombre o toda persona, por el hecho de ser tal, es inteligente y al mismo tiempo puede juzgar por igual que un superior. Para Rossi, el fundamento del derecho de castigar es el eterno principio de justicia. Es decir, que para este autor, si alguna persona, por decisión propia, optaba, ¿no?, por realizar algún hecho o acto delictivo,
¿no?, que fuera en contra de los derechos o de las leyes de aquella época. Para este autor, el principio de hacer justicia se reflejaba en el fundamento conocido como el derecho de castigar, es decir, que si un criminal, si una persona, un individuo cometía algún hecho criminal, este debía de ser castigado por la autoridad competente. Por otra parte, tenemos a Giovanni Carmignani. Este es otro ilustre representante, el cual trata de explicar que el castigo, el que se le impone a un criminal por cualquier delito que haya cometido, este no se hace con el ánimo de tomar una venganza o represalia en contra del delincuente, sino más bien de prevenir que en un futuro este no realice ningún otro delito semejante. Este ilustre representante fue profesor de Pisa y en su Elementa Juris Criminalis hace a la necesidad del orden social como la fuente y a la ley moral como el límite. Tenemos también al autor Francisco Carrara, el cual, en su conjunto de doctrinas, mismas que representan el término de la evolución de la escuela clásica, este autor sostiene que el derecho es connatural al hombre, que la ciencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral preexistentes a las leyes humanas, y el delito es un ente jurídico que reconoce dos fuerzas esenciales. Según Carrara, el delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, sea moralmente imputable o políticamente engañoso. Indica también que la pena no debe de exceder a las necesidades de la tutela jurídica, pues si ésta excede a tal, ya no se consideraría como protección del derecho, sino como violación del mismo. La imputabilidad penal se funda en el principio del libre albedrío. En esta ocasión, el autor Francisco Carrara nos dice que presupone aceptada la doctrina del libre albedrío y de la imputabilidad moral del hombre, y sobre esta base edificada la ciencia criminal que mal se construiría sin aquella. Entonces vemos como la base de la teoría clásica de la criminología en esa época estaba apoyada sobre la teoría del contrato social. Esta teoría sostenía que los hombres se reunían de manera libre en sociedad, conforme a una serie de acuerdos, los cuales garantizaban el orden y la convivencia de los individuos. En relación a este consenso, es que se propone o se proponía el castigo de aquellas conductas que eran perjudiciales o peligrosas para el cuerpo social y la recompensa de aquellas que de alguna manera contribuían al mantenimiento del equilibrio del mismo. De esta forma, se establecía una tipología de aquellas conductas las cuales se consideraban como desviaciones, mismas que posibilitaban clasificar a un individuo como delincuente. Con base a esto, las penas que la ley imponía a los individuos aseguraban el buen funcionamiento y la supervivencia de la sociedad. Y toda pena que exceda el consenso o que tenga fines distintos sería ilegítima y contravenía el contrato social. Entonces vemos que esta disciplina, según el marco del entorno sociohistórico específico, que de alguna manera caracterizaba los supuestos explícitos e implícitos que le dieron sustento,
Es menester agregar que para estos tiempos en que surge la criminología, como asevera el autor Foucault, comienza a desarrollarse un discurso que por primera vez articula una concepción binaria de la sociedad. Esta estructura binaria, la cual atraviesa la sociedad, instituye un esquema de explicación marcado por la asimetría, en donde hay una raza puesta como la verdadera y única, y otra a los que constituyen otros tantos peligros para el patrimonio biológico. En ese momento es donde aparecerán todos los discursos biológicos racistas sobre la degeneración y todas las instituciones que dentro del cuerpo social harán funcionar el discurso de la lucha de razas como principio de segregación, de eliminación y de normalización de la sociedad. Es justamente a partir de este mismo discurso en el que se desarrolla la idea de desviación con la que se caracteriza la conducta del delincuente en aquella época. El desviado indicaba que es un ser inferior que presenta una patología. Dicha patología debe de ser sanada a partir de procesos de normalización vinculados específicamente al encierro institucional. Entonces, vemos que si bien a lo largo del desarrollo de la disciplina criminológica ha sido sucedido por una serie de cambios de paradigma en lo cual respecta a la concepción del hombre como delincuente. En la actualidad se siguen sintiendo, ¿no?, en nuestras instituciones y prácticas institucionales algunos efectos de estos discursos. El delito es una enfermedad de determinados individuos que tuvieron una mala socialización y que deben ser excluidos y encerrados para resocializarlos e integrarlos como miembros sanos de la sociedad. Entonces podemos ver que para esta escuela los hombres viven en sociedad de acuerdo a un contrato social o un pacto, ¿no?, por el cual los individuos se suscriben de manera libre y se adhieren a la comunidad, la misma que les prevé orden y seguridad. Es este ente social el cual se encargará de castigar a aquellos que realicen conductas contrarias al orden ya establecido. Mismo orden que equilibra y estabiliza al grupo humano que convive en esa sociedad. El individuo que por medio de su conducta desviada perjudique a la comunidad, este sería estudiado por la criminología, la cual daría los tipos penales mismos que sancionarán las conductas jurídicamente reprochables. Entonces, estos postulados fundamentales, ¿no?, el denominador común que hace que incluyan una misma dirección a estos autores, que de cierto modo piensan de manera diferente, se pueden señalar, ¿no?, cuatro posturas o cuatro asuntos acerca de estas posturas. La primera sería el método, el cual, por su modo de formular una proposición determinada, podemos ver el deductivo, el cual debe admitir necesariamente un a priori, es decir, un supuesto, un presupuesto del que hace derivar las proposiciones sucesivas. Por otro lado, el método inductivo parte de los datos objetivos que la experiencia ofrece. Esta extrae conclusiones por inducción de la generalización de los hechos observados. Mediante este método solo es posible formular proposiciones a posteriori. Entonces vemos cómo el derecho, ¿no?, que el segundo asunto sería el derecho, no es un producto histórico, sino que es una obra humana, es decir, que tiene una esencia trascendente para el hombre. El derecho es congénito a las personas, según indica Carrara, porque fue dado por Dios a la humanidad desde el primer momento de su creación, para que pueda cumplir sus deberes en la vida terrenal.
Es por esta razón que indican el autor, el cual debe tener una vida y criterios preexistentes a los pareceres del legislador humano, criterios infalibles, constantes e independientes a los caprichos de aquel y de las utilidades que pueda codiciar. Entonces vemos cómo el derecho, en definitiva, sigue la regla inmutable de lo que se conoce como la ley natural. Vemos también al derecho penal, el cual es una concepción clásica y gira en torno a esa idea de ley natural como módulo del derecho. La sociedad civil es necesaria para la humanidad para la observancia de la ley moral. A su vez, esta sociedad civil precisa una dirección unificada provista de la facultad de prohibir ciertas conductas y de castigar a quienes las realicen. Esta sociedad, ¿no? La autoridad que la preside y la facultad de prohibir y castigar que le corresponde no son más que una cadena de instrumentos de la ley del orden. En consecuencia, el derecho penal tiene su génesis y su fundamento en la ley eterna de la armonía universal, en una ley que es absoluta porque es constitutiva del único orden posible para la humanidad, según las previsiones y las decisiones del Creador, entendiendo en este contexto como creador a una deidad superior a la humanidad. Vemos cómo el fundamento del derecho de castigar, la razón por la que se atribuye una pena al individuo que ha perturbado el orden jurídico, la encuentran los clásicos en la imputabilidad moral y en el libre albedrío del ser humano. Estos indican que el ser humano es una persona inteligente y libre para poder escoger entre el bien y el mal, entre realizar la acción prohibida o respetar aquella prohibición. Si, a pesar de esta libertad de la cual está dotado el ser humano, ha elegido el mal, este, a su vez, ha perturbado de manera libre el orden jurídico y es justo que se le atribuya con un mal, que se le castigue con una pena. Entonces vemos cómo el delito para la escuela clásica no es un simple hecho, sino un ente jurídico. Según la fórmula sacramental de Carrara, concebida como principio priorístico de toda su construcción, su esencia está constituida por la relación de contradicción entre el hecho del hombre y la ley. Como condiciones derivadas de su principio positivo, se señala que la pena ha de ser aflictiva para el reo, física o al menos moralmente ejemplar. Esta, generar en los ciudadanos la persuasión de que el infractor ha sufrido un mal. Cierto, porque la fuerza oral está más en razón de su certeza que de su severidad. Pronta, porque en el intervalo entre el delito y la punición, la fuerza moral objetiva de aquel continúa ejerciendo sus funestos efectos, los cuales vienen a ser tanto perniciosos cuanto más prolongados son. Pública, porque toda pena secreta es abuso ilegítimo de fuerza e irrogada de manera que no resulte perturbadora en el reo. En resumen, los postulados de la escuela clásica serían, ¿no?, en primer lugar, la igualdad, indicando que el hombre ha nacido libre e igual en derechos. En este contexto, entendiendo a hombre como al ser humano en general. En segundo lugar, tenemos al libre albedrío, los cuales los autores indicaban de que si todos los seres humanos son iguales, en todos ellos se ha depositado conocimiento acerca del bien y el mal, y a su vez se les ha dotado la capacidad para poder elegir de manera libre entre ambos. El tercer postulado nos indica la entidad del delito.
Los autores consideran que el derecho penal debe volver sus ojos a las manifestaciones externas del acto, es decir, a lo objetivo. Consideran al delito como un ente jurídico, como una injusticia social, y solo al derecho le es dable señalar estas conductas que devienen dificultosas para el desarrollo de la sociedad. Como cuarto fundamento, como cuarto postulado, tenemos a la imputabilidad moral, aquella que como consecuencia del libre albedrío y base de la ciencia penal para los clásicos, indicando que así como el hombre o las personas están facultadas para poder discernir entre el bien y el mal, y a su vez ésta elige entre el mal, debe responder su conducta a vida cuenta de su naturaleza moral. Expresa el autor Carrara que la ley dirige al hombre en tanto es un ser moralmente libre y por ello no se le puede pedir cuenta de un resultado del cual sea causa puramente física sin haber sido causa moral. Y como quinto postulado, podemos observar el método deductivo, el cual para los autores es un método basado en la teología, es decir, es un método finalista. Luego de esto tenemos a lo que sería la escuela positivista, la cual se puede observar la aparición del positivismo a consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales en los estudios filosóficos del siglo XIX, misma que hizo sentir en todas las disciplinas, incluyendo la psiquiatría, la criminología, la psicología y la antropología. Este positivismo es una postura filosófica misma que tuvo un impacto en la época y por lo tanto una influencia de gran magnitud en el campo de lo científico y por supuesto en la búsqueda del conocimiento comprobable y válido también hizo eco, como lo señaló anteriormente en la criminología, el derecho penal y la política criminal. Vemos cómo el positivismo está estrechamente ligado a la búsqueda metódica sustentada en lo experimental, rechazando nociones religiosas, morales a priorísticas o conceptos abstractos, universales o absolutos. Lo que no fuese demostrable materialmente por vía de la experimentación reproducible no puede ser considerado como un acto científico. El positivismo se expandió de manera exitosa como un pensamiento progresista, revolucionario, capaz de sacar al mundo del atraso y del oscurantismo religioso o supersticioso de los siglos precedentes. El hombre y la ciencia serían artífices de todas las explicaciones y los descubrimientos capaces de superar todas las enfermedades, obstáculos sociales y hasta la propia naturaleza. Este positivismo no niega en absoluto lo que es la existencia de algún ente superior o metafísico. Sin embargo, tampoco se ocupa de este como problema principal y se limita al estudio de lo que considera real. Por ello, los positivistas negaron carácter científico a las disciplinas filosóficas propiamente dichas. Tres fueron los personajes más representativos dentro de la escuela positiva. Está el autor César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo, cuyos apuntes biográficos se incluyen en la unidad correspondiente al origen de la criminología. Este positivismo criminológico destronaría al hombre privándole de su centro y de su reinado, al negrar el libérrimo control de él mismo sobre sus actos y su protagonismo en el mundo natural, en el universo y en la historia.
El hombre, según Enrico Ferri, no es el rey de la creación, y así como tampoco la Tierra es el centro del universo, sino una combinación transitoria. El positivismo criminológico inserta el comportamiento del individuo en la dinámica de causas y efectos que rige el mundo natural o el mundo social en una cadena de estímulos y respuestas determinantes internos. Para el positivismo criminológico, se considera al infractor como un animal salvaje y peligroso, el cual está inmerso en su propia herencia patológica, o es receptor de procesos causales ajenos al mismo. En materia penal, la escuela positiva se presenta igualmente como la negación radical a la escuela clásica. Esta, puesto que pretende cambiar el criterio represivo. ¿Cómo? Pues suprimiendo su fundamentación objetiva al dar preponderante estimación a la personalidad del delincuente. Vemos cómo la escuela positiva se inicia como una reacción a la escuela clásica. De origen italiana, acusa a los clásicos de descuidar a la figura del delincuente por realizar solo una conceptuación dogmática y lógica, puramente basada en el derecho. Esta nueva visión provocó un cambio de método en el estudio del delincuente, el medio, el delito y de las posibles soluciones que podían aportar los avances científicos en aquella época, los cuales tenían como base las ideas evolucionistas. Bueno, en pocos minutos va a terminar lo que es el tiempo que nos da Zoom para poder desarrollar lo que es la clase. Igual eh, vamos a poner a consideración de ustedes, ¿no? Si desean, ¿no? Podemos desarrollar contenido en la siguiente hora, ¿no? Lo que vamos a hacer es desconectarnos y conectarnos nuevamente, o en su defecto, podemos realizar lo que es un taller en esta hora y a lo que termine ya a las 10 de la mañana, como máximo tendrían que enviarlo, ¿no? al grupo de WhatsApp y con esto concluiríamos lo que sería ya la dinámica del día de hoy. Y para culminar con el tema, si ustedes me indican, ¿no? ¿Quién está de acuerdo? ¿Desean realizar el taller o proseguimos con lo que sería la clase en el desarrollo de la siguiente hora? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, don Jorge, señorita Evelyn, don Renzo, señor Víctor, señor Ronnie, señorita Ship. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Ah, entonces, a consideración de ustedes, quedamos, ¿no? ¿Desean lo que es el desarrollo de la siguiente hora de clase o participaríamos en lo que es el desarrollo de un taller, ¿no? Realizan el taller en el transcurso de la siguiente hora y al finalizar ya tendrían que enviar todo esto al grupo, ¿no? Entonces me indican. Sí. Sigamos nomás. Seguimos nomás con la clase. Sí. Sí, listo, ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a desconectar, vamos a tomar un descanso, unos 10 minutos, y continuamos exactamente a lo que serían las 9:10. A las 9 dijo, perdón. Sí, a las 9:10. Ya son las 9, entonces vamos a tomar un descanso de 10 minutos y proseguimos nuevamente en el mismo enlace, nos reconectamos a las 9:10. Ya, gracias.